Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, de regreso, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Muchos temas para compartir con todos ustedes aquí en su programa. Mire, circulan rumores del incendio de una embajada dominicana, o sea, un consulado dominicano, una delegación diplomática ya en Haití. Pero inmediatamente esa versión fue desmentida por el mismo cónsul acreditado en esa dotación consular. Y dice que fue la embajada de Francia la que resultó incendiada allí. Lo cierto es que ninguna alegación diplomática ni intereses pertenecientes a cualquier país del mundo están garantizados en Haití. Es que la situación cada vez se torna más tensa, se torna más difícil. Y partiendo de esa realidad, podemos establecer nosotros que esa noticia impactó a los dominicanos. Por suerte fue desmentida rápidamente por el propio cónsul acreditado en esa embajada. El asesinato de 2 hombres y una mujer por un presunto haitiano ha desatado la ira y quema de enseres en una comunidad de Puerto Plata. Esto está altamente peligroso y esas personas que fueron víctimas ahí en ese incidente eran parientes del ex ministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez. La versión que circula es que fue un haitiano, y un haitiano que tenía apenas 15 días que había llegado a esa comunidad y que tuvo un pequeño altercado con un trabajador de la finca, y allí fue que se produjo el desenlace donde resultó muerto el propietario de la finca, la esposa y otra persona a machetazo. Bueno, esto ha desatado una ira tremenda allí en esa población. Lamentablemente, señores, los haitianos, que tienen muchos instintos de tribus, instinto animal, porque uno de los países, o el único país, digamos, de América Latina, que tiene sus ciudadanos con diferentes formas de actuar, diferentes comportamientos, es Haití. Pero se ha indicado que Haití, cuando fueron traídos aquí, a la isla, esos braceros haitianos para emplearlo en las labores agrícolas, como en el corte de la caña, en los primeros ingenios que tuvo el país en los tiempos de la colonización, esos negros fueron traídos de diferentes regiones del África, regiones donde hay tribus todavía que comen carne humana, y muchos de ellos fueron metidos en la embarcación, porque África en esos años vendía a los seres humanos como si fueran cabeza de ganado, lo vendían por cabeza. De ahí, esa gran población negra que tiene Latinoamérica, en casi todos los países del mundo, hay negros que son de la misma raza, porque fueron vendidos en esos tiempos a los colonos, a los colonizadores que eran los dueños de la tierra, grandes extensiones de terreno. Y así le vendían cabezas de seres humanos en el África para traerlo a las labores agrícolas y al corte de la caña. Como esclavizaron a los indígenas aquí a la llegada. Este país estaba poblado a la llegada de Colón en el año 1492. Tenía una población que superaba los 600,000 indígenas que vivían libres aquí en su tierra,
nómada, como han vivido los indígenas siempre, nómada, sin realizar trabajo duro, comiendo animales y frutas silvestres del campo, de la montaña, que cazaban y comían. Y si algo cultivaban, tal vez era la yuca, el maíz, que eran cultivos indígenas, el maíz, la yuca y otros más. Pero a la llegada de los españoles, los sometieron a la esclavitud nunca vista en la historia, gente que eran dueños del territorio, vivían libres, y los sometieron a todo tipo de servidumbre. Bien lo dijo el primer orador de estas tierras, el padre Fray Antón de Montesino, de la Orden de los Dominicos, cuando invitó a las autoridades de la colonia real, encabezado por el gobernador de la isla en ese momento. Lo invitó a la iglesia un domingo de Adviento y allí dictó un sermón con las palabras más picantes que haya pronunciado sacerdote alguno en la homilía de ese domingo, y le dijo que digan, que pronuncien, que manifiesten, que expresen con qué derecho, con qué autoridad maltratan a esa humilde servidumbre, los humillan, les roban sus pertenencias, les roban su oro y los atan a un arado como si fuera una bestia. Bueno, y se constituyó esto la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, Declaración Universal de los Derechos del Hombre, cuando todavía no se había consolidado, no se había consagrado la Comisión Internacional, la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Es así. Lula da Silva ganó la votación, pero tendrá que ir a una segunda vuelta. Lula participó en este certamen electoral y el margen fue cerrado con el actual presidente Jair Bolsonaro, que es del ala derecha, de la derecha extrema. Bolsonaro es de la línea del presidente Donald Trump en Estados Unidos. Lula, que es un presidente con ideas progresistas, ideas orientadas al socialismo, pero no un socialismo radical, socialismo mezclado con un capitalismo como debe ser, no como han querido ensayar muchos gobernantes aquí en América Latina, y ha sido un fracaso total, como el caso de los últimos gobernantes de Venezuela, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que han llevado a ese país a la miseria extrema, siendo una potencia en América Latina. Entonces Lula, que abandonó el poder la última vez que gobernó Brasil, con la más alta popularidad que haya tenido gobierno alguno al momento de salir del poder. Lula quedó clasificado como un gran estadista, no solo en Brasil, sino en América Latina, porque practicó modelos económicos que fueron aplicados a la economía brasileña y que dieron muy buenos resultados. Es casi inminente, porque los estudios de opinión que se han hecho, las encuestas, los estudios científicos, indican claramente que Lula podría ganar fácilmente la segunda vuelta. Ahora bien, cuando surge este segundo escenario, hay un problema, y es que ahí el candidato que se perfila como posible presidente del país, o de Brasil en este caso, ahí tiene que aliarse con los sectores más recalcitrantes, más oscuros, para poder ganar. Eso es lo que se ha demostrado siempre y lo que se ha probado en la práctica, que en una segunda vuelta hay que aliarse con cualquiera, con todo el mundo, para poder llegar al poder. Y después, entonces, al llegar tan comprometido, a veces no se hace el gobierno que soñaba ese candidato antes de llegar al poder, por los compromisos que tiene que establecer. Ahora Lula tendrá que hacer eso.
aliarse con todos los sectores recalcitrantes, corruptos, podridos del Brasil, para poder consolidar su triunfo en la segunda vuelta. Pero lo más importante es que está posicionado, está en segundo lugar y va a competir ahora para ganar la presidencia en la segunda. El gobierno ha concedido 33.200 títulos de propiedad en 2 años y ha preparado 840.000 tareas. Ha estado titulando, el presidente de la República también anunció un proceso de titulación en Santiago Oeste. Allá hay un problema tremendo con las ocupaciones de tierra, y es que prácticamente más del 60% de las ocupaciones de tierra allí, de las familias, de los hogares, están viviendo en terrenos que prácticamente están titulados a nombre de particulares, sobre derechos registrados. El gobierno tendrá que resolver esta situación, porque hablar de un desalojo ya eso sería cuesta arriba, pero sí tendría que resolverlo, porque sería un problema social que tendría encima el gobierno con estas ocupaciones, y hay un principio de derecho que establece que los derechos registrados no prescriben. Al no prescribir, el presidente tendrá entonces que empeñarse a fondo para comprar esas tierras, y anunció 60.000 títulos para esa zona, pero todavía no han iniciado ni siquiera el proceso para entregar el primero. Y sería bueno que ahora este presidente que está empeñado en titular a todo aquel que vive en una porción de terreno que no tenga título, que pueda resolver el problema jurídico de esos terrenos de todo Santiago Oeste, más que ese territorio está en la antesala de convertirse en municipio, porque hay proyectos de ley que cursan en el Congreso de la República para elevarlo a municipio, pero con los problemas que hemos indicado. Vamos a la pausa, retornamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.